Hola amigos, buenas tardes. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio, el cual, con base a sus datos, nos llevará a saber tomar buenas y sabias decisiones dentro de una empresa. Para este caso, vamos a analizar una empresa que vende perfumes de manera online y analizaremos su liquidez, inventarios y su ciclo de efectivo, es decir, qué tan rápido se mueve el efectivo dentro de la empresa. En esta hoja vamos a encontrar previamente el encabezado del ejercicio, el cual nos permitirá tener bases para hacer dichos cálculos. Y en esta hoja ya tenemos aportados los datos que nos dan como el estado de resultado y el estado de situación financiera, el cual vamos a tomar para hacer sus respectivos cálculos. En la parte inferior también están los inventarios, cuentas por cobrar y cuentas por pagar de estos periodos. Y en esta parte vamos a encontrar lo que son las preguntas que nos hace el ejercicio. Vamos a ir respondiendo una por una y haciendo su respectivo proceso. Aquí está también las rotaciones que vamos a hallar y las políticas del año 2, que ya nos las da el ejercicio, eh, junto con, junto con los promedios que vamos a hallar para el año 2 de venta. Aquí tenemos una invitada. Bueno, vamos a iniciar con la pregunta número 1, la cual dice, con respecto al trimestre 1 del 2024, el inventario tuvo, entonces vamos a ver si tuvo un incremento o si más bien decreció, no lo piden en porcentaje, entonces para esto vamos a hacer una variación horizontal. Vamos a hallar el resultado y vamos a hacer ese análisis de manera horizontal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a tomar el periodo número 2, vamos a restarle el primero y a eso lo vamos a dividir entre el primero también. Para poder saber respecto al trimestre 1 si en el 2024 el inventario tuvo un incremento. Y en efecto tuvo un incremento del 11%. Esta es una variación de manera horizontal. Entonces vamos a decir que tuvo un incremento del 11%. Ahora bien, vamos a responder la segunda pregunta que dice, las cuentas comerciales por pagar representan, también nos piden el dato en porcentajes, del total de los pasivos. Entonces aquí es clave que nos están pidiendo el total de los pasivos, nos vamos para el estado de situación financiera, donde vamos a encontrar el total de los pasivos, que son 370, en este caso esos 370 millones representan el 100%, y vamos a hallar cuánto representan las cuentas por pagar que nos están pidiendo. En este caso serían los 200 millones. Para esto se hace un análisis de variación de forma vertical cuando lo hacemos en este estado de situación financiera. Entonces, sabemos que el 370 corresponde al 100% y vamos a saber qué porcentaje corresponden esos 200 millones. Entonces, para eso vamos a hacer la llamada regla de 3, que esto nos lleva a ese análisis de manera vertical. Entonces, vamos a tomar los 200 millones, que son las cuentas por pagar, y los vamos a dividir entre los 370, que es el 100%, representa el 100%, en este caso, de los pasivos. Y con eso vamos a hallar el porcentaje. Entonces, las cuentas comerciales por pagar representan un 54% del total de los pasivos. Con eso tenemos resuelta la pregunta número 2. Ahora bien, vamos a continuar con la pregunta número 3, que dice, en el periodo actual, la razón corriente de la empresa es D y la prueba ácida D.
Entonces, ¿qué vamos a hallar acá o qué vamos a analizar? Vamos a analizar si la empresa o tiene liquidez para responder por sus cuentas por pagar, por sus obligaciones. Eso sí, a corto plazo, es decir, a menos de un año. Entonces, para eso vamos a tomar la, la fórmula para hallar esto. ¿Cuál es la fórmula de la razón corriente? Vamos a decir que es los activos corrientes, entonces en el estado de situación financiera vamos a tomar los activos corrientes totales, que en este caso son 537 millones, y lo vamos a dividir entre los pasivos corrientes, es decir, las obligaciones, por así decir, donde dice pasivos corrientes totales, 250 millones. Y esto nos va a dar el 2,15 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso que la empresa debe a un corto plazo, tiene 2,15 pesos para responder. Ahora vamos a ver la prueba ácida. ¿Cómo vamos a hallar esto? También mediante una fórmula. Pero ¿qué pasa con esto? Que no vamos a tomar en cuenta los inventarios. Entonces, la razón corriente, sí se toman en cuenta los inventarios. Si estamos mayor a 1, pues la empresa se puede decir que va bien. En este caso tenemos 2. ¿Por qué? Porque por cada peso que se debe, tiene 2 para responder. Entonces, se puede decir que la empresa va bien. Pero si ya es 1 o menos, la empresa puede estar en un riesgo de iliquidez. Entonces vamos a mirar en la prueba ácida que ahí es un poco más riesgoso, pues porque no se toma en cuenta la parte de los inventarios. La fórmula para esto es igual, tomamos los activos corrientes, vamos a tomar los activos corrientes, total activos corrientes, ay Dios, se me perdió, aquí está. Le vamos a restar los inventarios, vamos a ver los inventarios. Aquí está el inventario y lo vamos a dividir entre los pasivos corrientes, los mismos 250 millones que teníamos ahí. Entonces, esto lo vamos a tomar dentro de paréntesis, que son los activos corrientes menos los inventarios dividido. Listo, vamos a ver, nos dio 1,34 pesos. Entonces, igual, volvemos a lo mismo. Por cada peso que la empresa debe a corto plazo, 1,34 pesos tiene la empresa para responder. Entonces, de esta manera, le damos respuesta a esta pregunta, que la razón corriente es de 2,15, tomando en cuenta los inventarios, y 1,34 restándole los inventarios. Más adelante vamos a ver por qué es importante, por qué podemos tomar en este caso el dato de la prueba ácida para tomar decisiones cuando le restamos los inventarios, porque los inventarios pueden no convertirse tan rápido en efectivo. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Bueno, y esta pregunta es la número 4, que nos dice el ciclo efectivo actual de la empresa es de, y nos pide el dato en días. Entonces, aquí sí entramos como el corazón, por así decirlo, para saber el ciclo efectivo, qué tan rápido se mueve, es decir, qué rápido se mueve el efectivo dentro de la empresa. Para esto vamos a tomar varios datos y poder hallar las demás. Entonces, vamos a hallar los promedios de los ciclos, tanto en inventarios, en cuentas por cobrar y en cuentas por pagar. Luego vamos a sacar estos datos, ¿cierto? Vamos a hallar estos datos de las rotaciones mediante fórmulas también, las rotaciones del número de veces y los días. Estos son números de veces dentro de un año, ¿cierto? Entonces vamos a hallar también los días para poder, por último, hallar ese ciclo efectivo que lo vamos a representar en días
y poder entonces responder a esta pregunta. Entonces, como primero vamos a hallar el promedio, que lo vamos a hacer con la fórmula de Excel de promedio y vamos a tomar estos datos de estos 4 periodos en el año. Listo. Y así lo vamos a hacer con todos. Listo. Una vez tenemos los promedios, vamos a hallar la rotación de los inventarios. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hallar el costo de la mercancía vendida. Vamos a hallar el costo de la mercancía vendida dividido este promedio de inventarios. Entonces nos vamos a ir a el estado de resultado que nos dan y vamos a buscar el costo de la mercancía vendida. Aquí está el costo de la mercancía vendida, que son 1.200, y lo vamos a dividir el promedio que hallamos de los inventarios, que es este, ¿cierto? 133,5. Eso nos va a dar el número de veces, en este caso lo vamos a redondear para no tomar en cuenta decimales, el número de veces dentro de un año, ¿cierto? Entonces la rotación de inventarios sería 9 veces en un año. Ahora vamos a mirar cuánto representa en días, ¿listo? Vamos a mirar la rotación de las cuentas por cobrar, también que mediante fórmulas. ¿Cuál es la fórmula para esto? Las ventas netas. Es importante resaltar que en esta empresa las ventas todas son a crédito. Entonces, por lo tanto, vamos a tomar el total de las ventas netas. En este caso, vamos a tomar también el estado de resultado que nos brindan y vamos a tomar las ventas netas. En este caso son 2.000. Entonces, vamos a hacer 2.000 dividido el promedio que acabamos de hallar de las cuentas por cobrar. ¿Cierto? Estas son las cuentas por cobrar, este es el promedio, 250, y eso nos dan 8 veces dentro de un año, ¿cierto? Que esa es la rotación de las cuentas por cobrar. Entre menos veces va a ser mucho mejor. Vamos a mirar lo de la rotación de las cuentas por pagar. ¿Cuál es la fórmula de esta? Vamos a tomar las compras netas y lo vamos a dividir por el promedio de esas cuentas por pagar que tenemos. Aquí, ¿cuáles son? Las compras netas. Son 1.300 y lo vamos a dividir entre el promedio de ventas, de cuentas por pagar, perdón, que acabamos de hallar. Es este, 130. Y eso nos da el número de veces dentro de las cuentas por pagar. Ahora, vamos a hallar cuánto representa esas 9 veces en días dentro de un año. Entonces, la rotación de inventarios, ¿cómo lo vamos a hacer? Sería, bueno, entonces vamos a hallar el número de días que representan esas veces en días dentro de un año. Para eso, entonces vamos a tomar 360, que contablemente se toman 360 días al año, perdón, dividido ese número de veces que hallamos. Entonces, para la rotación de inventario estamos diciendo que son 40 días. Vamos a tomarlos sin decimales para tener un dato exacto. Luego, este mismo lo vamos a hacer 360 días dividido esas 8 veces. Y así vamos a hacer con la rotación de las cuentas por pagar. 360 días dividido esos 10. Esas 10 veces. Entonces ahí tenemos los números de días. ¿Para qué tenemos estos datos? Para poder hallar ese ciclo de efectivo. Entonces, ¿cuál es la fórmula para eso? Vamos a sumar los días de la rotación de inventario más los días de las cuentas por cobrar, que sería en este caso esta, menos los días de la rotación de cuentas por pagar. Esa sería la fórmula para hallar ese ciclo de efectivo. Y me dice que son 49 días.
Si lo tomamos decimales, entonces sería 49,05, ¿cierto? Pero lo vamos a dejar sin decimales para poder entonces ponerlo acá. Entonces, el ciclo efectivo actual de la empresa es de 49 días. Quiere decir que cada 49 días o que esa es como el periodo del tiempo en que el efectivo se está moviendo. Entonces sería 49 días. ¿Listo? Ya tenemos resuelta la pregunta número 4. Ahora dice que para el siguiente periodo la empresa espera en capital de trabajo un monto de. Entonces aquí ya vamos a hallar los datos correspondientes para esta pregunta. Ahora bien, para esta otra pregunta que nos menciona que si para el siguiente periodo la empresa espera, vamos a ver, liberar un capital de cuántos millones, necesitamos proyectarnos en el siguiente año, en el año 12. Para eso nos vamos a ir al enunciado y tomar esos datos para saber cuánto sería la proyección del año número 2. Entonces dice que para que tu análisis sea completo, es fundamental que consideres la situación operativa actual y los cambios estratégicos que implementaremos. Actualmente nuestro margen bruto es del 40%, lo que significa que por cada peso que vendemos nos quedan un 40% después de cubrir el costo del performance. Además, todo el recaudo se gestiona a través de la pasarela Mercado Pay, la cual nos transfiere el dinero 45 días después de la compra. Para efectos prácticos, este tiempo de espera se considera como nuestras cuentas por cobrar. Entonces, el próximo año trae consigo tanto desafíos como oportunidades. El principal desafío es que a pesar de que esperamos un crecimiento en ventas del 20%, ya que nos mencionan que el 20% sería el crecimiento en ventas, se prevé que nuestro margen bruto se reducirá al 38%. Aquí nos están hablando también de ese 38% del margen bruto para hallar el dato correspondiente y lo que nos obliga a ser más eficientes. Bueno, para contrarrestar esto, hemos diseñado varias mejoras estratégicas. En primer lugar, optimizaremos el recaudo migrado a la pasarela Pay, que nos acreditará el dinero de las ventas en solo 30 días, permitiéndonos recibir el efectivo 15 días antes. Adicionalmente, nuestro principal proveedor en un gesto de confianza ha extendido nuestro plazo de pago a 45 días, lo que funciona como un valioso financiamiento para la operación. Implementar una política más estricta con el objeto de que los productos roten cada 30 días para no inmovilizar el capital. Entonces ahí tenemos bases y datos bases para poder hallar entonces los datos. Entonces vamos a ver que es un 20% del incremento en ventas, el margen bruto es del 38% para hallar esos datos, proyección del año 12. Entonces vamos a hallar este. Entonces, para el año 2 se prevé que las ventas serían de 2.400 millones. El inventario inicial sería siempre pues, el inventario final del periodo anterior. En este caso nos vamos para el estado de situación financiera y vamos a ver que el inventario final sería el inicial para este año. Inventario serían 200. Entonces ese sería el inventario inicial del año 2. Luego nos dicen que las compras netas, pero vamos entonces primero a hallar el costo de la mercancía vendida para poder saber hallar esas compras netas. Costo de mercancía vendida nos dice que se incrementará en un 38%. Tenemos el costo de la mercancía vendida, que sería que son las ventas proyectadas para el próximo año por ese 62%, que sería el incremento. Y hacemos lo mismo con la utilidad bruta.
Serían las ventas por ese 38 que nos lo está dando el enunciado. Listo, también vamos a hallar los promedios. De una vez el inventario para el siguiente año, los promedios, ¿cierto? Del inventario 2, el inventario para el año 2, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Bueno, entonces vamos a hallar también las compras netas. Entonces, para hallar las compras netas, entonces vamos a necesitar el costo de la mercancía vendida. El costo de la mercancía vendida, entonces sería el costo de la mercancía vendida. Le vamos a sumar el inventario inicial, el final, perdón, y le vamos a restar el final. Y con eso obtenemos las compras netas. Ahora bien, ya vamos entonces a ver los promedios acá en estos inventarios. Para eso utilizamos también una fórmula. ¿Cuál es esta fórmula? Vamos a tomar la rotación de los inventarios para hallar la de los inventarios en el año 2. Vamos a tomar la rotación de los inventarios. Lo vamos a multiplicar por el costo de mercancía vendido. Estamos hallando todos los datos del año 2 y el costo de mercancía vendida sería 1.488. Y eso lo vamos a dividir entre 360 días. Dividido 360. Y eso nos va a dar el promedio del inventario del año 2. Lo mismo vamos a hacer para las cuentas por cobrar. Vamos a tomar la fórmula. En este caso sería la rotación de las cuentas por cobrar. Serían 30. Lo vamos a multiplicar por las ventas netas. Recuerden que esta empresa solo vende a crédito y las ventas netas para el año 2 serían 2.400 millones y eso lo vamos a dividir entre 360 días de igual manera. ¿Cómo hacemos por las cuentas, con las cuentas por pagar? Bueno, como sabemos que también hacemos las compras a crédito, digamos los proveedores, entonces aquí vamos a tomar igual los 45 días, que recuerden que el ejercicio nos dijo que los proveedores nos iban a dar 400 días, lo vamos a multiplicar por las compras netas, en este serían 1.412 y de igual manera lo vamos a dividir en 360 días. Entonces lo dividido 360 días. Y eso nos da el promedio de el inventario, las cuentas por cobrar y años. Ahora sí, con estos datos, ya vamos a poder hallar lo que nos dicen en la pregunta número 5. Si la empresa espera liberar y en cuántos millones. Aquí entramos a un tema que es el KTNO, que ese es el capital de trabajo neto operativo, es decir, el dinero con lo que la empresa debería de contar o necesita para poder funcionar, ¿cierto? Entonces vamos a hallar el KTN el KTNO del año 1 y el KTNO del año 2. Entonces, vamos a tomar en cuenta para el KTNO del año 1 el promedio que inicialmente hallamos para este número de periodos. Recordemos que el KTNO es el capital de trabajo neto operativo con el que la empresa debería de contar para funcionar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para hallarlo? Vamos a tomar los inventarios, vamos a sumarle las cuentas por cobrar y le vamos a restar las cuentas por pagar. Entonces, tomando en cuenta los promedios, sería
el promedio de los inventarios más las cuentas por cobrar menos el promedio de las cuentas por pagar, es decir, las obligaciones que tenemos. Eso nos da 253,5. De igual manera, vamos a hacer lo mismo para el año número 2 y entonces poder responder la pregunta cuando hallemos la variación en ese KTNO entre el año 1 y el año 2 para poder saber con cuánto debería de contar la empresa o cuánto dinero debería de liberar. Entonces, de la misma manera vamos a hacer el promedio del inventario del año 2 más el promedio de las cuentas por cobrar y le vamos a restar el promedio de las cuentas por pagar. Entonces vamos a tener estas dos variaciones. ¿Cómo vamos a hallar entonces esta variación? Vamos a tomar este KTN del año 1 y le vamos a restar el KTNO del año 2, ¿cierto? ¿Qué hallamos acá? Esperen. ¿Qué hallamos acá? El KTN del año 2 menos el KTN del año 1. ¿Qué hallamos acá? 106, pero en negativo. Siempre debemos tomar el año proyectado menos el año actual. Eh, el negativo. ¿Y qué vemos acá? Que el negativo deja ver que libera, es decir, ¿cuál sería la respuesta? Que para el siguiente periodo la empresa espera liberar en capital de trabajo un monto de 106 millones. Como les mencionaba, la empresa debe de tener 106 millones eh, para poder operar, para poder funcionar. Debe tener libres esos 106 millones para poder funcionar el siguiente año. Bueno, y para esta última pregunta, donde dice con respecto al año 1, el ciclo de efectivo, vamos a ver si aumenta o disminuye y en cuántos días. Vemos que el ciclo de efectivo del año 1 fue de 49 días y el del año 2 es de 15 días. Recordemos que esto lo hallamos sumando los inventarios con las cuentas por cobrar menos las cuentas por pagar. Entonces, ¿cómo vamos a hallar esta variación? Simplemente vamos a restar este ciclo de efectivo del año 2 del ciclo de efectivo del año 1. Este menos este. Y nos dice que serían menos 34, ¿cierto? Entonces va a disminuir en 34 días. Entonces, con respecto al año 1, el ciclo de efectivo disminuye en 34 días. Si le ponemos acá decimales, nos da 34,05 días. Entonces vemos que el ciclo de efectivo entonces se va a mover con menos días. Esto pues no sería muy favorable para la empresa, porque recordemos que el ciclo de efectivo entre más veces se mueva al año, pues muchas veces mejor. Bueno, compañeros, con eso damos por terminado la solución de este ejercicio. Espero hubiera sido útil para cada uno de ustedes. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.